¿Cómo están, amigos del canal de YouTube? El que les habla es el ingeniero Giancarlo, especialista en agricultura regenerativa. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante en la agricultura, pero que muchos lo descuidan, ¿ok? Nadie te dice del suelo desnudo. Así es, amigos agricultores, vamos a hablar acerca de suelos desnudos. Pero antes de desarrollar el tema, vamos a ver algunas imágenes, algunos ejemplos para poder desarrollar el tema. Ok, son suelos desnudos, ¿no? Suelos entre comillas limpios, entre comillas ordenados, que de alguna forma el agricultor piensa que es lo mejor, ¿no? Tener suelos limpios, ordenados. ¿Ok? Es más, a veces, no sé, está un agricultor en su cultivo, ¿no? Preparando su campo o ya en plena campaña. A veces pasa otro agricultor. A veces he escuchado que incluso los felicitan, ¿no? Diciendo que qué bonito está tus plantas, qué bonito está tu suelo, qué bonito está tu cultivo. Se ve limpio, ¿no? Pero de alguna forma hay error en aplicar ese tipo de método, ¿no? La cobertura no es mala, no tener cobertura en el suelo no es malo, lo contrario. Ok. Ok, amigos, estos fueron algunos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos videos. Ok. Como por ejemplo, en este video, aparentemente se está haciendo un tema de limpieza, ¿no? Es una fumigación masiva, ¿no? Es un suelo lleno de pasto. De alguna forma quizás el agricultor está limpiando para iniciar una nueva, digamos, un nuevo sembrío, ¿no? Y de alguna forma está debilitando el suelo, ¿no? Al aplicar estas sustancias tóxicas, ¿no? Estas sustancias herbicidas, ¿no? Para poder eliminar estas plantas, ¿no? Entre comillas, malezas, ¿no? Por eso está aplicando, pues, herbicidas. Ahora vamos a ver el siguiente caso. Ok, observamos que se está aplicando herbicidas, ¿no? Está aplicando herbicidas en un cultivo. Incluso le han puesto algunos sacos en las plantas, ¿no? Digamos como para poder protegerlas del herbicida, ¿no? De estas micropartículas, ¿no? Pero algo que no se tiene en cuenta es que estás dañando el suelo, ¿no? Estás dañando la materia orgánica que hay en el suelo, estás dañando toda la vida que hay en el suelo por más que cubras a tu planta, ¿no? Ese es el problema de no considerar el sistema, ¿no? Suelo-planta, ¿no? De solo enfocarse en la planta, ¿no? Y aplicando estas sustancias tóxicas, ¿no? Como pueden ver. Recuerden que uno de los principios de la agricultura regenerativa es que todo lo que sucede en el suelo, ¿ok? Todo lo que estás haciendo en el suelo sucede arriba, ¿no? Porque la planta es el reflejo del suelo, ¿ok? Entonces, amigos agricultores, el suelo desnudo es uno de los mayores problemas que se da en la agricultura moderna, ¿no? Digamos, el pensamiento, ¿no? El esfuerzo de tener suelos limpios, suelos libres de esas hierbas, digamos, ¿no? De las malezas, ¿no? Es una preocupación también para el agricultor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el suelo no puede estar expuesto directamente al sol, al viento, a la lluvia, ¿ok?
durante largos tiempos periodo. ¿Ok? Durante largos tiempos periodo, el suelo no puede estar expuesto directamente a lo mencionado, ¿no? Cuando vemos un terreno totalmente limpio y negro, muchas veces parece, ¿no?, ordenado visualmente, pero biológicamente puede estar sufriendo bastante. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el suelo es un organismo vivo, porque dentro del suelo que hay vida, ¿no? Muchas veces se piensa que el suelo solo es arena, solo es tierra, pero en realidad el suelo es un ecosistema vivo, ¿no? Porque dentro del suelo que hay bacterias, hongos, ¿no?, nematodos benéficos, lombrices, raíces, materia orgánica. Entonces, si es un ecosistema vivo, tienes que protegerla y cuidarla. ¿Ok? Entonces, toda esa vida necesita protección y también alimento. ¿Ok? Ahora, la cobertura cumple justamente toda esa función, ¿no?, de ser una capa protectora. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando el suelo queda desnudo? ¿Ok? Como por ejemplo, miren, acá tengo una macetita. Por ejemplo, es un suelo desnudo, ¿no? Acá tengo una planta, para que lo puedan ver mejor. ¿Ok? Acá está la planta. Y acá está la tierra, ¿no? Acá hay un poco de materia orgánica. Pero este suelo está desnudo, pues. No tiene ninguna capa, ¿ve? No hay ninguna capa protectora, ¿no? Como pueden ver, ¿ve? No hay nada. ¿Ven alguna capa? Ninguna capa hay protectora. Solo hay tierra y planta, ¿no? Es un claro ejemplo de un suelo desnudo, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando el suelo está desnudo? Pues uno de las consecuencias es el estrés térmico, ¿no? El sol impacta directamente sobre la superficie, ¿no? Incluso en días calurosos, ¿ok? En días calurosos, la temperatura del suelo puede llegar hasta un 50 a 60 grados Celsius. Imagínense, 50 a 60 grados puede llegar la temperatura en el suelo. O sea, el suelo se recalienta, ¿no? Imagínense a esa temperatura, ¿no? ¿Y qué provoca eso? Provoca deshidratación del suelo, ¿no? O sea, suelo seco o sin humedad. También ocurre una degradación más rápida de la materia orgánica. O sea, se acelera. Si hay materia orgánica en el suelo, se acelera la degradación, ¿no? Y eso, ustedes saben que la degradación tiene que ser lentamente, ¿no? Al ritmo de la microbiología. ¿Qué más? Hay un estrés radicular, o sea, la raíz se estresa por falta de humedad y mueren o disminuyen la microbiología con el tiempo, ¿no? Cada vez va disminuyendo hasta, digamos, no haya microbiología. ¿Ok? Vamos a ver una tabla de temperaturas. ¿Ok? Donde pueden observar que el rango de temperatura ideal es pues tiene que estar entre 20 a 30 grados para la vida microbiana. ¿Ok? Es un rango de temperatura ideal. Ahora seguramente dirás, no, ingeniero, ¿y cómo puedo ver, ¿no? Saber la temperatura de mi cultivo, ¿no? De mi suelo, ¿no? ¿Cómo puedo evaluarlo para tener, digamos, un rango de temperatura ideal, ¿no? Usando termómetro, pues, ¿no? Tienes que hacer monitoreos constantemente, ¿no? Cada semana. ¿Quién mejor que tú, que tienes tu cultivo, ¿no?, que estás en el día a día, de saber eso, ¿no? De hacer tus mediciones? Para eso tienes que tener a la mano tu termómetro, ¿no? O también puedes aplicar las manos, ¿no? En el suelo, ¿no? Cuando hay, digamos, en los tiempos donde el sol es fuerte, ¿no? En las épocas, ¿no? De acuerdo a, al clima, ¿no? Donde está tu cultivo, donde tienes tu cultivo, ¿no? También puedes poner la mano en el suelo y más o menos, quizás, ver si está caliente o no, ¿no? Pero lo ideal en números, ¿no?, para que puedas evaluar, es usando un termómetro, ¿no? Tienes que tener un termómetro
en la mano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una cobertura? Que la temperatura va a estar más estable, hay menos cambios bruscos, ¿no? Entre el día y la noche, porque recuerda que en el día puede quemar bastante, ¿no? De una cierta hora, pero en la noche la temperatura comienza a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Esos cambios bruscos, de alguna forma también, provoca un estrés en el suelo, ¿no? Si hay problemas en el suelo, ¿qué va a pasar con la planta? Vas a tener una planta estresada, ¿no? Fisiológicamente va a haber un estrés, ¿no? ¿Ok? Teniendo también una cobertura, la biología va a trabajar mejor, ¿no? Por ejemplo, al no tener cobertura es como tener, pues, una casa sin techo, ¿no? Una casa sin techo, ¿qué pasa, no? Ingresa el sol directo, ingresan las lluvias, etcétera, 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 ¿no? En cambio, si tienes un techo, una casa, pasa, te protege, ¿no? Ahora, otra de las consecuencias también es la pérdida de humedad, ¿no? Al tener un suelo desnudo, pierde rápidamente agua, ¿no? Por eso que realizas riegos frecuentemente, pues, en tu cultivo, ¿no? A veces el agricultor no se da cuenta, ¿no? Mi suelo está seco, mira, ya está seco, ¿no? A veces, saca un poco de tierra y se da cuenta que en la profundidad está seco. Entonces, ¿qué le obliga a eso? A regar, ¿no? Regó, no sé, tal día y a los 2 días, 3 días y se secó, otra vez tiene que regar. Entonces, con pérdida de humedad, el cultivo entra en estrés rápidamente, la planta se restomas, también disminuye la fotosíntesis, ¿no? Y si disminuye la fotosíntesis, disminuye el ingreso de carbono a la planta, ¿ok? Entonces la cobertura funciona como una barrera física, ¿no? Como una capa que reduce justamente la evaporación, que mantiene la frescura, ¿no? Que ayuda a conservar agua por más tiempo, ¿no? En otras palabras, conserva la humedad. ¿Ok? Por ahí he visto que usan incluso algunos gel, ¿no? Productos químicos a veces en la agricultura. Amigo agricultor, conserva tu cobertura en la planta y no vas a estar usando, pues, productos químicos, ¿no? Que por ahí venden, ¿no? Quizás sea bueno, ¿no? Pero con cosas básicas, ¿no? Que tienes a la mano, de alguna forma puedes evitar esto, ¿no? El tema de costo, ¿no? Porque esos geles, por ejemplo, ¿no? Son productos que te van a vender, pues, ¿no? Entonces, si tienes cobertura, sobrantes de tu cosecha, puedes aplicarlo como cobertura, ¿no? Esas hierbas a veces que las eliminas con herbicidas, ¿no? No, córtalas, sécalas, compóstalas, pues úsala como compost o también como cobertura seca, ¿no? Teniendo, digamos, materia, ¿no? A la mano, puedes usarla en vez de estar quemándolas, en vez de estar desechándolas, ¿no? En algunos casos, la cobertura también puede reducir significativamente la necesidad de riego, pues, ¿no? Si digamos que la humedad se va a conservar, no hay necesidad de hacer riegos frecuentes, pues, ¿no? Porque ya tienes un suelo húmedo, ¿ok? Otra de la consecuencia, ¿no? De tener un suelo desnudo es el impacto de la lluvia, ¿no? Cuando llueve fuerte sobre un suelo desnudo, ¿no? Las gotas, ¿no? Esas gotas que caen en el suelo golpean, ¿no? Golpean el suelo directamente, ¿no? ¿Qué más, no? También sellan, ¿no? Sellan, ¿no? La superficie, ¿no? Y si sellan la superficie vas a tener como un piso, ¿no? ¿No? El agua no va a ingresar, ¿no? Algo desfavorable. También generan costra y disminuyen también la infiltración, ¿ok? También rompen agregados del suelo, ¿no? Ahora me dirás, ¿qué es un agregado del suelo? Los agregados del suelo, pues, son pequeñas partículas del suelo, ¿no? Que se unen entre sí, ¿no? Son como que si estuvieran formando tejidos, ¿no?
están formados por arena, limo, arcilla, materia orgánica, ¿no? Microorganismos y raíces. ¿Ok? Ahora, estos se forman gracias a los exudados, gracias a las raíces, gracias a los hongos y bacterias benéficas que hay en el suelo, ¿no? Gracias a la materia orgánica, gracias a las lombrices, gracias a la cobertura. ¿Ok? Una las consecuencias del impacto de la lluvia también es que aparecen erosión en el suelo, también pérdida de nutrientes, ¿no? Por eso es tan importante tener cobertura, ¿no? Para que la lluvia caiga primero sobre la biomasa, ¿no? Y la detenga, pues, ¿no? El impacto sea débil, ¿no? Y proteja esto al suelo, ¿no? El suelo ya no va a recibir ese impacto de la lluvia. ¿Ok? Y también el agua va a infiltrar lentamente, ¿no? Y mejor, ¿no? Va a tener una humedad duradera. ¿Ok? Otro de la consecuencia de tener un suelo desnudo es la erosión del suelo, ¿no? Justamente una consecuencia ¿no? del impacto de la lluvia también es que te lleva, ¿no? A tener un suelo erosionado, ¿no? Ahora me dirás, pues, ¿qué es erosión? ¿No? Se habla mucho de la erosión del suelo, pero ¿qué es? ¿No? La erosión es un desgaste, ¿no? Es un desgaste o pérdida de la capa superficial del suelo, ¿no? Causado justamente por la lluvia, por el viento, por el sol, ¿no? Y también por el exceso de labranza, ¿no? O sea, en eso cuando quieres preparar tu terreno, remueves la tierra excesivamente, ¿no? Haces esos surcos excesivos, ahí también estás de alguna forma causando una erosión en el suelo, ¿no? La erosión es silenciosa, ¿no? Es muy peligrosa, ¿no? Muchas veces el agricultor lo nota cuando pierde en cada campaña, ¿no? Y lo más penoso es que a veces no te das cuenta, ¿no? Lo más grave es que se pierde la primera capa, ¿no? Donde es más fértil, ¿no? Donde se concentra la materia prima, microorganismos. También se concentra en nutrientes, también se concentra raíces finas, ¿ok? Ahora, hay que tener en cuenta que formar unos centímetros, ¿no? O pocos centímetros, ya sea de 2, de 3, de 4, 5 centímetros, ¿no? De materia orgánica, ¿no? En un suelo, toma tiempo, ¿no? Incluso toma años, ¿no? Pero puedes perderlo en poco tiempo, ¿no? Con la lluvia, ¿no? Teniendo suelos desnudos, ¿no? Suelos sin cobertura. Toda esa materia quizás que tienes en el suelo, ¿no? Esa capa de materia orgánica que has acumulado, lo puedes perder en poco tiempo simplemente por no tener una buena cobertura. ¿Ok? Entonces, la cobertura actúa como un escudo protector. ¿Ok? Este, otra de las consecuencias también es la disminución de vida biológica, ¿no? Como por ejemplo los microorganismos, ¿no? Disminución de microorganismos porque ellos necesitan humedad, necesitan oxígeno, necesitan temperatura moderada, ¿no? Hace unos minutos vimos el tablero, ¿no? La temperatura ideal para la microbiología en el suelo, ¿ok? También necesita un alimento constante. ¿Y cómo se alimentan? Con materia orgánica, ¿no? Si no hay materia orgánica, no hay forma como ellos se alimentan, ¿ok? Un suelo desnudo tiene menos estabilidad, pues, ¿no? Por eso muchas veces disminuyen hongos benéficos, disminuye la actividad biológica, se reduce el reciclaje natural de nutrientes, ¿no? En cambio, cuando dejamos residuos, la biología se alimenta. Aumenta la actividad microbiana, se forman agregados, ¿ok? También mejora la estructura, ¿no? La cobertura alimenta el ciclo de vida, ¿no? De alguna forma la cobertura también con el tiempo se va desintegrando, ¿no? De alguna forma, y tú sabes que todo lo que sube
y retorna al suelo, ¿no? Todo lo que sale tiene que ingresar al suelo, ¿ok? Cada residuo vegetal es energía para el suelo, ¿ok? Algunos ejemplos de residuos vegetales son como por ejemplo la panca de maíz, también tenemos las hojas, tenemos las raíces, las ramas, los rastrojos, el mulch, ¿no? El compost, etcétera, 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 ¿no? Todo esto se convierte poco a poco en humus, en carbono estable, en alimento microbiano, ¿no? Es ahí justamente donde empieza la bioregeneración del suelo. Ok, ahora, ¿qué es cobertura? ¿No? Se está hablando de cobertura. ¿Cuántos tipos hay? Hay dos tipos, pues, ¿no? Cobertura viva y cobertura muerta, ¿no? Cobertura viva normalmente son vegetales, ¿no? Plantas vivas. Y cobertura muerta, pues, son coberturas secas, ¿no? Plantas secas, ¿no? Residuos secos, ¿no? Como por ejemplo la panca, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, las pajas, las hojas secas, los restos de cosecha, ¿no? Toda planta muerta, en otras palabras, ¿ok? Ellos protegen el suelo y descomponen lentamente, ¿no? Ahora vamos a ver justamente unos videos que hice una visita, ¿no? A un campo de cultivo de maíz, ¿ok? Encontré, ¿no? Fuera del cultivo, ¿no? De maíz, encontré bastante cobertura seca, ¿no? Cobertura muerta, pero fuera ¿no? de las plantas, ¿no? O sea, no se está aprovechando, ¿no? Miren, tanta cantidad de cobertura muerta que no se está aplicando, ¿no? Está incluso en una área, ¿no? Libre, como le digo, de los cultivos, donde no se está aprovechando de la mejor forma, ¿no? Incluso aquí como pueden ver, los agricultores después de cosechar, ¿no? El maíz, las pancas no la están usando, ¿no? Como cobertura, ¿no? En sus plantas, ¿no? Más bien las limpian, ¿no? Acá como le digo, ¿no? Más bien las limpian, ¿no? Supuestamente están ordenadas, las queman, ¿no? Como pueden ver ahí unos cerritos, ¿no? Pancas acumuladas, ¿no? De alguna forma están desaprovechando, ¿no? La cobertura, ¿no? Como por ejemplo, como pueden ver acá, hay cobertura seca, ¿no? La cobertura muerta, estas hojas, y no la están aprovechando, por ejemplo, en las plantas acá de maíz, ¿no? Mira, como pueden ver, suelo desnudos, ¿no? Suelos desnudos, sin cobertura, ¿no? Y no están aprovechando, ¿no? Esa cobertura muerta que le han puesto a un lado, deberían de ponerle, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver suelos desnudos, ¿no? Con poca cobertura, es más mínima, ¿no? Prácticamente son suelos sin nada, miren, ¿no? Y si hay humedad, se ve ahí, es porque hace poco le habían aplicado un riego, ¿no? Como pueden ver ahí que está pasando incluso agua, ¿no? En esos pequeños canales, ¿no? Por eso se ve humedad, ¿no? En la tierra, pero como pueden ver ahí en ese espacio, ¿no? En ese espacio pueden ver la tierra que está seco, ¿no? Por falta de cobertura, ¿no? Son suelos, es un claro ejemplo de suelos desnudos, de suelo desnudo en este campo de maíz, ¿no? En este cultivo de maíz, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Se tiene un suelo sin protección, ¿no? Por eso los riegos frecuentes, pues, ¿no? Uno de ellos es la poca retención de humedad que te da tener suelos desnudos, ¿no? Por eso la gran importancia de tener cobertura, ¿no? Y ahí allá, y en este cultivo hay, o sea, hay pancas que le pueden poner ahí, ¿no? Hay pajas, ¿no? Que le pueden poner, ¿no? En fin. Este, También tenemos lo que es cobertura viva, ¿no? ¿Qué son coberturas vivas? ¿No? Son plantas sembradas de alguna forma para proteger el suelo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, en tu cultivo, como le llamas, ¿no? Malezas, ¿no? Plantas que no te sirven, en otras palabras, pues,
aplicarle en ese espacio, ¿no? No permitir, digamos, que crezcan estas plantas no deseadas, ¿no? Puedes ponerle pues leguminosas, puedes ponerle avenas, pastos, ¿no? Plantas de alguna forma que te van a servir, ¿no? Leguminosa, como por ejemplo, ¿no? Plantas de frijol, ¿no? Por ejemplo, como esta planta que es una leguminosa, ¿no? Es una planta de frijol, ¿no? Puedes ponerle en tu cultivo, ¿no? Digamos, tienes plantas frutales, en esa separación de planta a planta, puedes ponerle leguminosas, ¿no? Porque te van a dar algunos beneficios, como alimentar a la microbiología mediante los exudados radiculares, ¿no? También te van a fijar carbonos, algunos te van a fijar el nitrógeno, ¿no? Como con las leguminosas, ¿no? Donde la microbiología se almacena, ¿no? En los nódulos y le proporciona nitrógeno, ¿no? Van a romper también la compactación, ¿ok? Entonces, el suelo desnudo también afecta la fertilidad futura. ¿Por qué tener cobertura en el suelo? Porque protege, porque alimenta, porque regula, porque regenera, ¿no? Incluso coberturas simples pueden generar cambios grandes con el tiempo, ¿no? Más humedad, más lombrices, menos compactación, mayor infiltración, mayor resiliencia, ¿no? Ok, entonces algo interesante en los ecosistemas naturales es que el suelo casi nunca está desnudo, ¿no? Siempre hay restos vegetales, siempre hay reciclaje de biomasa, ¿no? La naturaleza constantemente está construyendo el suelo, entonces hay que respetarla, ¿no? La agricultura regenerativa justamente es lo que busca eso, ¿no? Trabajar con la naturaleza, ¿no? Respetar los suelos vivos, ¿no? Es por eso que vamos a cumplir con uno de los principios de la agricultura regenerativa, ¿no? Que es mantener cobertura. Por ejemplo, como le dije hace minutos en el video, ese es un claro ejemplo de suelo desnudo. Como pueden ver, solo hay tierra, un poco de materia de compost, digamos, mínimo, ¿no? En la superficie, y tenemos la planta, ¿no? Es un claro ejemplo de suelo desnudo. Entonces, para cumplir con lo que hice, ¿no? Mantener la cobertura, ¿no? Siempre, ¿no? Evitar suelo desnudo, ¿qué tenemos acá? Tenemos restos, ¿no? Restos o rastrojos, tenemos acá pajas, pues, ¿no? Restos de hojas secas, ¿no? En otras palabras, tenemos acá cobertura muerta para poder aplicar, ¿no? Son hojas secas, ¿no? Entonces esto lo vamos a aplicar acá para evitar tener un suelo desnudo, ¿no? Cuando llueva, por ejemplo, para que primero golpee esta cobertura y no el suelo directo, ¿no? Cuando haya sol, esta cobertura lo proteja el suelo, no se recaliente. Más bien, al contrario, va a mantener la humedad, va a mantener el suelo fresco, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con el principio de la agricultura o uno de los principios de la agricultura regenerativa, que es mantener siempre suelos, con cobertura y evitar suelos desnudos, ¿ok? Entonces, nuestro suelo queda de esta forma, con cobertura seca, ¿no? De esa forma. Ingeniero, pero yo estoy usando herbicidas porque me han dicho que las malezas también compiten, ¿no? por el alimento, ¿no? Por el nutriente con mis plantas, ¿no? Eso me han dicho otros ingenieros. Bueno, eso es cierto, ¿no? Como toda planta, también las malezas necesitan alimentarse. A ver, pero a veces la maleza como que suena mal, ¿no? Vamos a definir qué es maleza, ¿no? Son plantas también, ¿no? Son plantas que crecen, digamos, en zonas o lugares, ¿no? No deseados, ¿no? Para el agricultor, ¿no? Digamos, crecen al lado de su planta, por eso es un lugar no deseado. Por eso le pusieron el nombre de malezas, ¿no? Una de las soluciones para que no puedas usar herbicidas es una sugerencia que doy a veces a los agricultores es poner cobertura muerta, pues, ¿no? Hojas secas, pajas secas, en
tu planta, ¿no? En tu árbol, ¿no? Tienes árbol frutal, ¿no? Donde le has hecho un anillo, digamos, para el riego, ¿no? Para que pueda acumular humedad, digamos. En ese anillo, por ejemplo, puedes ponerle cobertura muerta, ¿no? Planta, hierbas secas, ¿no? Hojas secas. Ahí puedes ponerle, ¿no? Más allá de tu planta, pues no, digamos, no te molesta, puedes dejarle, pues, que crezca, ¿no? Las hierbas, ¿no? Esa cobertura verde, ¿no? Ya no te molesta, ahí puedes dejarle que crezca, ¿no? Otra opción también, o otra solución, para que dejes de usar herbicidas, para que dejes de aplicarle sustancias tóxicas a tu suelo, ¿no? Como son estos herbicidas, también es usando cobertores, ¿no? Pero tienes que elegir un cobertor, pues, que tenga características como el ingreso de agua, ¿no? Que el agua pueda ingresar, ¿no? En esta tela, ¿no? En este cobertor, para que pueda aportar humedad en el suelo, ¿no? En otras palabras, que no repose, pues, ¿no? Que no encharque, ¿no? El agua tiene que ingresar, ¿no? Y también el cobertor tenga que permitir la respiración del suelo, ¿no? ¿Ok? Para que no recaliente, pues, ¿no? El suelo, ¿no? Para que el suelo pueda respirar y no esté recalentado, ¿no? Una vez que el cobertor haya hecho su trabajo, ¿no? Bajo el suelo, ¿no? Ya haya esa cobertura verde que era, o sea, esas hierbas se sequen, ahí las puedes quitar y quizás poner en otra zona, ¿no? Donde quieres, digamos, convertir esa cobertura verde en cobertura muerta, ¿no? Es también una forma de reducir el uso de herbicidas. Ok, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Dale like y suscríbete.